La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. El diario El Mundo de España publicó un reportaje con Mario Lubetkin el pasado fin de semana, donde nuestro nuevo canciller dice que Uruguay no reconoce a nadie en Venezuela, ni a Maduro ni a quien dijo haber triunfado. Uruguay gira en su postura sobre Venezuela, dice la nota firmada por Sebastián Fest. Yamandu Orsi, el nuevo presidente, no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González como jefes de Estado. Ni a Maduro ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet, afirma Mario Lubetkin, nuevo ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, durante una entrevista con El Mundo. Esto ha generado muchas repercusiones a nivel local en la oposición, porque se cambia la postura con respecto al gobierno de Luis Lacalle Pou, pero además de no reconocer el gobierno de Maduro, lo cual es lógico en función de las circunstancias, tampoco se conoce o se desconoce a Edmundo González como triunfador en esas elecciones que estuvieron amañadas, por lo menos en el resultado, en Venezuela. Estamos en comunicación ahora con Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente. Sotelo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Antes que nada, muchas gracias por la invitación a compartir estos minutos y un saludo a toda la audiencia de Radio Oriental. Es un gusto que estés con nosotros, Gerardo. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones de Mario Lubetkin, el nuevo canciller? Bueno, lo primero que tenemos que decir, y en esto nadie debería engañarse, es que la variación de posición del gobierno del presidente Lacalle Pou a la del gobierno de Yamandu Orsi tiene que ver pura y exclusivamente con la correlación de fuerzas internas del Frente Amplio y con la política de alianzas internacionales del nuevo gobierno uruguayo. No tiene nada que ver con la situación real, desesperante que vive el pueblo venezolano. Lo que ocurre es que no se puede plantear así, pero tengamos presente que los dos sectores ampliamente mayoritarios del Frente Amplio, tanto el MPP como el Partido Comunista, siempre respaldaron a Maduro, siempre. Por lo tanto, la novedad es que un gobierno liderado por un hombre del MPP diga que lo de Venezuela es una dictadura. Eso sería algo que deberíamos celebrar, si no fuera porque está acompañado de una traición a la sociedad democrática venezolana. Y me explico a qué me refiero. Es decir, tenemos presente entonces que Uruguay, el gobierno uruguayo tomó una decisión para administrar los disensos internos del Frente Amplio y además para administrar su política de alianzas con Brasil, Chile, Colombia y México, que tienen una posición similar de ponerse de costado frente a la tragedia del pueblo venezolano. Ahora, ¿qué ocurre? Acá hay un dilema lógico, más que un dilema lógico hay una auténtica falacia. Si Edmundo González no ganó la presidencia, que es lo que dice Lubetkin, representante, canciller del gobierno uruguayo, si Edmundo González no ganó, entonces ganó Maduro. Por lo tanto, correspondería reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Aún así podríamos decir que eso es una dictadura, pero sería una dictadura que tiene al frente un presidente legítimo. Porque si no ganó Maduro, entonces ganó Edmundo González. Y el gobierno uruguayo, tal como hizo el del presidente Lacalle Pou, debería reconocerlo como tal y exigirle a la dictadura de Maduro que se vaya y deje que gobiernen quienes ganaron la elección por una diferencia abrumadora. Pero ahora lo que tenemos es que el nuevo gobierno uruguayo le quita legitimidad a la oposición democrática. Al decir, al igualar al victimario con la víctima, dice, no reconocemos a uno ni a otro, pero señor mío, ¿cómo que no uno de los dos ganó? Y resulta que usted le está quitando el apoyo al único de los dos que mostró las actas que comprobaban su triunfo, unas actas que fueron, además de reconocidas por varios países del continente, reconocido por el Parlamento Europeo, fue reconocido la victoria por el Centro Carter, que es una organización estadounidense que ya había sido
ya había avalado triunfos anteriores de Maduro y reconocido por el propio régimen venezolano en su legitimidad para auditar. Entonces, es una posición, la argumentación del gobierno uruguayo es insostenible, y es insostenible porque el verdadero motivo del cambio de posición es lo que dije al principio, la realidad interna del Frente Amplio y la política de alianzas que el nuevo gobierno está ensayando a nivel continental. Entonces, a juzgar por tus palabras, ¿el gobierno de Uruguay se pone de costado con respecto a la situación en Venezuela ahora? Se pone de costado por ser suave, se pone de espalda a quien debería estar apoyando. O sea, cuando hay una situación como la que vive Venezuela, un gobierno tiránico, una dictadura, dice Luetia, un gobierno tiránico que viola los derechos humanos, la comunidad internacional, los países democráticos como Uruguay, entre otras cosas que hacen, además de establecer sanciones económicas, diplomáticas, además de condicionar cualquier forma de ayuda, apoya decididamente a la sociedad civil, a las organizaciones que pacíficamente reclaman el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos. No nos olvidemos, Francisco, que lo que está pasando en Venezuela es el enésimo fracaso de un intento de promover el diálogo y la mediación. Lubetkin creo que no lo dijo y espero que no nos haga pasar por el papelón de sugerir que en Venezuela se puede mediar y dialogar con el gobierno de Venezuela, con el gobierno, porque lo que estamos viendo es el fracaso de los acuerdos de Barbados, que se firmaron en el 2023, y que tuvieron como garante, fíjate, a Estados Unidos, al de Joe Biden, a México y a Brasil, que son los países que lideran esta posición ambigua con respecto a qué hay que hacer con el régimen además de Colombia y Chile, salvando diferencias bastante notorias. La verdad que Boric ha sido mucho más enfático en la condena sin dudas, que el resto de los gobiernos de izquierda. Entonces, lo que corresponde, aún con la posición esta que adoptó el gobierno uruguayo, lo que correspondería es que diga, mire, ninguno de los dos nos consta que haya ganado ni este ni aquel. Ahora, de lo que no hay duda, porque dice que es una dictadura, es de que el gobierno uruguayo va a apoyar a las organizaciones que luchan contra la dictadura, pero es lo menos que esperábamos los uruguayos de cualquier país democrático cuando nosotros mismos estábamos en dictadura. Gerardo, ¿tiene algún tipo de valor más allá de lo declarativo, lo que había señalado Uruguay con respecto a que obviamente no reconocía a Maduro, pero que sí entendía que Edmundo González Urrutia era el ganador de las elecciones en Venezuela? A ver si entendía, pero tú decís si tiene algún valor la posición del gobierno uruguayo. La anterior, no esta, por supuesto, ¿no? Ambas tienen valor, solo que una tiene un valor positivo y esta tiene un valor negativo. Uruguay es un país, sabemos que es un país pequeño en su tamaño, pequeña en su economía, pequeña en su población, pero es una voz extremadamente respetada, sobre todo en el concierto de los países americanos, en el concierto de la OEA, también a nivel de la comunidad internacional. Cuando habla Uruguay, habla un país que tiene una de las mejores democracias del mundo. Entonces no es lo mismo la opinión del gobierno uruguayo que, no voy a citar ningún otro país del continente, pero países donde de algún modo la institucionalidad democrática es más frágil, está más cuestionada, se sospecha que hay algunos problemas en las instituciones democráticas. Es muy valiosa la opinión de Uruguay, no porque sea capaz por su poder de generar condicionamientos en la ayuda internacional o de establecer sanciones económicas por sí mismo, pero sí porque ha sido, y esperemos que lo siga siendo, una voz muy poderosa en defensa, como no puede ser de otra manera, del régimen, del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos, que es justamente los dos problemas que están complicando, destruyendo la vida de la sociedad venezolana. Por lo tanto, sí, es una voz muy respetada la de Uruguay, cualquiera sea la posición que adopte. En la entrevista con El Mundo, el canciller le preguntan, ¿cree entonces Uruguay que Venezuela no tiene hoy presidente? Y Lubetkin responde, no diría eso porque hay una realidad que controla el país. No es la situación de Somalia, donde el descontrol es total. No,
hay un control preciso del manejo del Estado, de la economía. Eso no significa el reconocimiento. Nosotros no reconocemos a Maduro ni reconocemos al que señala haber triunfado en las elecciones. Es una situación ambigua, pero no somos el único país que tiene esa posición. ¿Qué lectura hacer de este análisis que realiza el canciller, donde él mismo señala la ambigüedad de la situación? No, la situación no es ambigua en absoluto. El que es ambiguo es Lubetkin. El que se vuelve ambiguo es el gobierno uruguayo para seguir en línea con la ambigüedad que tiene profundas raíces ideológicas, yo diría filosóficas y espirituales, con los otros países que forman parte del Grupo de Puebla, en su turno del Foro de San Pablo, que son Brasil, Colombia, México y Chile. Esa es la ambigüedad, es la del gobierno uruguayo. La realidad no es nada ambigua. Es cierto lo que dice Lubetkin, que hay un grupo, hay un poder fáctico, como lo había en Uruguay, en Argentina, en Chile y en cualquier otro país donde hubo dictadura. Hay un grupo que está detentando ilegítima y cruelmente el poder. Eso es una realidad con la cual hay que lidiar. Pero equiparar, como pretende hacer, un régimen dictatorial con un líder democrático que demostró al mundo, y así fue reconocido por muchos países de América, por el Parlamento Europeo, las actas que comprueban la legitimidad de su presidencia, es realmente de una crueldad y de una banalización del mal que es muy preocupante viniendo del canciller uruguayo. Uh-huh. Sotelo, teniendo en cuenta que es de las primeras acciones que lleva adelante el gobierno, en particular el canciller, que fue de los últimos ministros en hablar públicamente también con la prensa, ¿ameritaría una convocatoria a interpelación o a régimen de comisión general la posición que ahora asume el gobierno de Uruguay? Bueno, no lo tengo claro. Forma parte, a ver, por todo lo dicho, se desprende que es una decisión que a nuestro parecer es absolutamente desafortunada y que además, reitero, porque esto es lo más importante de todo, debilita la oposición de los venezolanos a una dictadura, debilita la oposición. Esto es muy sencillo de resolver. ¿Quién está festejando hoy? ¿O quién quedó más contento con el cambio de posición del gobierno uruguayo? ¿El régimen o la oposición? ¿Y quién está lamentando la decisión del gobierno uruguayo? ¿El régimen o la oposición? Ahí está claro cuál es el resultado. Ahora, volviendo a tu pregunta, hoy tenemos sesión de la Cámara, hoy vamos a, seguramente lo conversemos con algunos colegas de la coalición republicana para ver, ya he visto que algunos partidos se han pronunciado y próximamente lo va a hacer el Partido Independiente también con respecto a esta situación. Veremos cuáles son los pasos a seguir. Una consulta más con respecto a este tema, Gerardo, tiene que ver con la decisión que tomó también el Estado uruguayo de apoyar en forma conjunta con Bolivia, Brasil, Chile y Colombia al señor Alberto Randín, actual ministro de Exteriores de Surinam, para ser el nuevo secretario general de la OEA. Esto en detrimento de la candidatura del señor Rubén Ramírez Lescano, que es el canciller de Paraguay, que también aspira a ese cargo. Y ahí también se advierten eventualmente posiciones con respecto al tema venezolano y cómo eso trasciende justamente al tema de las candidaturas de OEA. ¿Cómo advertís este punto en particular? Bueno, tengamos presente que Surinam, que fue un sólido respaldo del régimen venezolano, hasta hace unos años ya no lo es tanto. De hecho, la Comisión Permanente de la OEA votó junto a Uruguay, Canadá, Estados Unidos y otros países para exigirle al régimen que muestre las actas, a ver cómo es que llegó esas instituciones que controla el régimen a decir que Maduro había sido electo legítimamente, ¿no? Pero me parece que, desde luego, es otra señal que muestra una alianza de Uruguay con países que son ideológicamente afines al gobierno. Eso no debería
llamarnos la atención, ¿no? Pero hago esta distinción porque Surinam ha tomado, en la medida de que puede tomarlo Surinam, cierta distancia con respecto al régimen venezolano. No nos olvidemos que está de por medio la situación en Guyana. Hay siempre una velada amenaza de parte de Maduro de reclamar el Esequibo, más que reclamarlo, de apoderárselo por la fuerza, y hay que verlo también en ese contexto subregional. Pero está claro que si resultara electo el representante de Surinam, hay que ver quién está detrás del trono, es decir, quiénes son los que le darían ese enorme poder a Surinam, nada menos que para tener la Secretaría General de la OEA, y uno puede ver claramente a Brasil como el gran beneficiario, Brasil y México, ¿no? Que creo que también apoyan la candidatura, pero veremos qué pasa. Eso tiene que ver con la política de alianzas, de cada cambio de gobierno con respecto a quienes son más afines ideológicamente. La ulterioridad es lo que preocupa, ¿no? Ya tuvo problemas la OEA para procesar una situación escandalosa desde el punto de vista del fraude y de la represión, como es la realidad venezolana, agudizada en este último medio año. No nos queremos imaginar lo que sería con un secretario general de Surinam con este tipo de respaldo, ¿no? Es decir, lo peor sería que son dos regímenes parias, pero cercanos a este grupo, que son Cuba y Nicaragua, ¿no? Bueno, y la propia Venezuela. Eso sería lo peor de lo peor, pero convengamos que son tres países que ya están quedando muy aislados. Esto sería como una especie de zona buffer ideológica, pero esperemos a ver qué pasa con la votación en la OEA. Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a ustedes de nuevo y estoy a las órdenes.